Hola cinéfilos y cinéfilas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Cine Parchados. Hoy quiero hablarles de una de las más recientes apuestas del cine deportivo, con tintes de drama y acción. F1, la película dirigida por Joseph Kosinski, un realizador que ya demostró su capacidad para ofrecer espectáculo visual con alma en títulos como Oblivion, Solo los Valientes y la aclamada Top Gun Maverick, con un reparto encabezado por Brad Pitt, Danson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem, entre otros. Esta cinta se lanza de lleno a las pistas del automovilismo de élite para ofrecer un viaje a toda velocidad por la gloria, el fracaso y la redención. La historia nos presenta a Sonny Hayes, una leyenda viva apodado el más grande de todos los tiempos. Fue un fenómeno imparable en la Fórmula 1 durante la década de los 90, hasta que un devastador accidente casi lo aleja para siempre del volante. Décadas después lo encontramos como un piloto errante, una sombra del ídolo que fue, hasta que el destino y su antiguo compañero de equipo Rubén Cervantes le ofrece una última vuelta. El equipo de Cervantes está al borde del colapso financiero, y su única esperanza es que Sonny vuelva a las pistas para salvarlos. Pero no estará solo, tendrá que compartir el garaje y la presión con Joshua Pierce, un joven talento hambriento de reconocimiento, decidido a imponer su propio estilo a cualquier costo. Hay otros 20 pilotos en esa pista. ¿Crees que alguno nos respeta? Desde el primer momento, F1 deja claro que no pretende reinventar la fórmula. Esta es una de esas películas donde sabemos con bastante claridad hacia dónde vamos, y eso no tiene por qué ser algo negativo. En lugar de apoyarse en sorpresas o giros narrativos impactantes, la película apuesta por el espectáculo visual, el pulso emocional y la adrenalina de la competencia como los ejes principales. Y en ese terreno cumple con creces. La película es predecible, sí, pero también sólida. Es una cinta que entrega exactamente lo que promete: velocidad, emoción, rivalidad, drama y un fuerte espíritu competitivo. El verdadero interés entonces no radica tanto en lo que sucede, sino en cómo se nos presenta. Y ahí es donde Joseph Kosinski demuestra nuevamente que es un maestro del espectáculo inmersivo. Pese a su duración, el ritmo se mantiene constante, no hay caídas abruptas, ni momentos que se sientan innecesarios. La historia, aunque sencilla, se despliega con efectividad. La tensión entre el veterano y el novato, los conflictos internos del equipo, las dudas existenciales, todo fluye sin forzar nada. Y es en el apartado técnico donde F1 se gana realmente su lugar en la pista. Las secuencias de carreras están extraordinariamente bien logradas. La cámara se mete dentro del auto, se alinea con la mirada del piloto, se sacude con cada curva, se impulsa con cada aceleración. El espectador no solo observa, también siente. Hay momentos en los que literalmente te olvidas de que estás viendo una película y te ves atrapado por completo en la intensidad de la competencia. El diseño sonoro es envolvente, el rugir de los motores se convierte en un latido constante y la música acompaña con potencia sin robar protagonismo. Si lo último que hago es manejar ese auto, elegiré esa vida, amigo. 1000 veces. La fotografía, por su parte, es vibrante y dinámica. La luz natural se mezcla con el metal de los autos y la composición visual logra resaltar tanto la épica de las carreras como la intimidad de los momentos más humanos. Todo esto da como resultado una propuesta estética que eleva la experiencia. En cuanto a las actuaciones, el elenco brilla dentro de los márgenes que el guión permite. Brad Pitt aporta carisma y madurez a su personaje, encarnando con acierto a un hombre que ha visto todo, que ha perdido mucho, pero que aún tiene fuego en su interior. Danson Idris, en cambio, encarna a un joven arrogante y decidido, un piloto con hambre de gloria, que se debate entre la admiración y la competencia con el veterano. Kerry Condon aporta equilibrio y humanidad, y Javier Bardem se mueve con soltura entre el pragmatismo empresarial y la nostalgia del pasado. Y el guión, bueno, aquí no hay grandes revelaciones, la estructura es básica y predecible, con todos los elementos que esperamos de una historia de redención deportiva: caída, retorno, conflicto, reconocimiento, pero funciona, está bien medido, bien articulado y sobre todo es emocionalmente honesto. Puede que sepas cómo termina la carrera, pero aún así te emocionas en cada curva. F1 no es una revolución del género, pero tampoco pretende serlo. Es una película que juega dentro de las reglas y las ejecuta con maestría. Es correcta, efectiva y muy entretenida. Una de esas cintas que disfrutas sin mayores exigencias y que gracias a su factura técnica se convierte en una experiencia que merece verse en la gran pantalla. Por eso yo a F1 le doy una calificación de 7 sobre 10. No es una joya del cine, pero sí un producto sólido, bien hecho y emocionante, ideal para los fanáticos del deporte, la velocidad y el cine con alma competitiva.
Bueno, cinéfilos y cinéfilas, hasta aquí mi reseña de F1. Gracias por llegar hasta el final. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal, ya que su apoyo es muy importante para que la comunidad cinéfila siga creciendo. No siendo más, nos vemos y hasta la próxima. Chao.